La grieta. El despertador sonó a las 6:30, como cada mañana. Kerem abrió los ojos y contempló el techo blanco de su dormitorio en Levent, ese barrio de Estambul donde los edificios de cristal competían por tocar el cielo. A su lado, Aileen dormía profundamente, con el cabello negro esparcido sobre la almohada como tinta derramada. 42 años llevaba ella vividos. 42 años de paciencia que Kerem había aprendido a explotar sin remordimiento. Se levantó sin hacer ruido. La rutina era su mejor coartada. En el baño, mientras se afeitaba, observó su propio reflejo. 39 años, mandíbula firme, ojos oscuros que sabían mentir sin pestañear. Un abogado exitoso, socio en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Un hombre que había construido su vida como se construye un caso judicial, con pruebas cuidadosamente seleccionadas y omisiones estratégicas. El teléfono vibró sobre el mármol del lavabo. Un mensaje. Anoche fue increíble. ¿Cuándo volveremos a vernos? Derin. 28 años, ambiciosa, peligrosamente hermosa. Trabajaba en marketing para una empresa multinacional y lo había conocido en una conferencia sobre derecho corporativo 6 meses atrás. Desde entonces, Kerem había aprendido que el engaño no era tan difícil como pensaba. Solo requería organización. Borró el mensaje, como siempre. Cuando bajó a desayunar, su hijo Eje ya estaba sentado a la mesa, con el uniforme del colegio y los ojos pegados a la tablet. 12 años tenía el niño, y esa edad terrible donde todo se observa pero poco se comprende. O tal vez comprendía demasiado. Buenos días, campeón, dijo Kerem, revolviendo el cabello de su hijo. Eje apenas levantó la vista. Aileen entró en la cocina, ya vestida con esa elegancia discreta que la caracterizaba. Era directora de recursos humanos en un banco, una mujer que había sacrificado sus propias ambiciones para sostener la familia cuando Kerem estaba construyendo su carrera. Ahora que él había alcanzado la cima, ella permanecía en las sombras, observando. ¿Llegarás tarde esta noche?, preguntó Aileen mientras servía el té. La pregunta sonaba inocente, pero Kerem detectó algo en su tono, un matiz que no había estado ahí antes. Tengo una reunión con un cliente importante, probablemente hasta las 10. Como siempre, murmuró ella. Esa frase flotó en el aire como humo tóxico. Kerem sintió una punzada de incomodidad, pero la aplastó rápidamente. Era un maestro del autoengaño, después de todo. Si algo había aprendido en los tribunales era que la mejor defensa es creer en tu propia mentira. Eje seguía sin levantar la vista de la pantalla. Aileen bebía su té en silencio. La cocina, con su diseño minimalista y sus electrodomésticos de acero inoxidable, se sentía de repente como una prisión de lujo. Me voy, anunció Kerem, besando la frente de su hijo y rozando apenas la mejilla de su esposa. En el ascensor, revisó nuevamente su teléfono. Otro mensaje de Derin. Necesito verte hoy. Es urgente. Había algo diferente en ese mensaje. Una exigencia que no estaba ahí antes. Durante los primeros meses, Derin había sido la amante perfecta, discreta, complaciente, sin demandas, pero últimamente había comenzado a presionar. Quería más tiempo, más atención, más promesas. Las promesas eran peligrosas. Las promesas dejaban evidencia. La oficina de Kerem ocupaba el piso 18 de una torre en Maslak, ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, muebles de diseño italiano, alfombras persas. El éxito tenía ese olor, café caro y cuero genuino. Su asistente Elif ya estaba en su escritorio. Buenos días, señor Kerem. Tiene 3 reuniones esta mañana y el señor Yavuz quiere hablar con usted sobre el caso Technopark. Kerem asintió, pero su mente estaba en otra parte. En los ojos verdes de Derin, en sus manos expertas, en la forma en que lo hacía sentir vivo de una manera que Aileen ya no lograba. ¿O acaso Aileen nunca lo había hecho sentir así? A veces uno no sabe lo que le falta hasta que lo encuentra en los brazos equivocados. A mediodía, entre reunión y reunión, encontró tiempo para responder. Nos vemos a las 8. El lugar de siempre. El lugar de siempre era un apartamento en Nishantashi que Derin alquilaba. Kerem nunca había preguntado cómo lo pagaba. Algunas preguntas era mejor no hacerlas. La tarde transcurrió con esa lentitud desesperante de quien espera algo prohibido. Revisó documentos sin concentrarse, atendió llamadas sin escuchar realmente, firmó contratos sin leer los detalles. Su mente estaba en ese apartamento, en esa cama, en esos momentos donde podía dejar de ser el abogado respetable y convertirse en otra versión de sí mismo. A las 7:30 salió de la oficina. Le dijo a Elif que iba a una reunión con un cliente.
Elif asintió sin hacer preguntas. Llevaba 5 años trabajando para él y había aprendido que la discreción era la cualidad más valiosa en un asistente. El tráfico de Estambul era, como siempre, un caos hermoso. Millones de personas moviéndose por la ciudad como células en un organismo gigante. Anónimas. Invisibles. Kerem se sentía seguro en ese anonimato. Llegó al apartamento a las 8:10. Derin abrió la puerta vestida con una bata de seda negra, pero algo en su expresión lo puso inmediatamente en alerta. No era la sonrisa seductora habitual, era algo más calculado. «Llegas tarde», dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «El tráfico. Siempre el tráfico. Siempre las excusas». Kerem sintió un cambio en el aire. Derin caminó hacia la sala, y él la siguió. Sobre la mesa de centro había una botella de vino tinto abierta y 2 copas. Pero también había algo más. Un sobre Manila. «¿Qué es eso?», preguntó Kerem, señalando el sobre. Derin se sirvió una copa de vino y bebió lentamente antes de responder. «La verdad», dijo finalmente. «O tal vez debería decir, tu verdad». Un escalofrío recorrió la espalda de Kerem. Toda su experiencia legal le gritaba que esto era una trampa, pero su curiosidad era más fuerte. «No entiendo». «Claro que entiendes». Derin tomó el sobre y lo arrojó sobre el sofá al lado de Kerem. «Ábrelo». Con los temblores, Kerem abrió losas. Dentro había fotografías, muchas fotografías. Él y Derin entrando al apartamento. Él y Derin en un restaurante en Bebek. Él y Derin besándose en el estacionamiento de un centro comercial. Su mundo comenzó a desmoronarse. «¿Quién?» «Tu esposa», respondió Derin con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Aileen me contrató hace 8 meses, incluso antes de que nos conociéramos en esa conferencia. Aunque para ser honesta, no fue una coincidencia. Ella orquestó todo». La habitación comenzó a girar. Kerem sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso es imposible». «Es muy posible, y muy real». Derin se acercó, su perfume caro mezclándose con el olor del vino. «Aileen sabía que eras un mentiroso mucho antes de conocerme. Había otras, ¿verdad? Otras mujeres, otras traiciones. Ella simplemente necesitaba pruebas sólidas. Y quería algo más. ¿Qué más?» La voz de Kerem era apenas un susurro. «Destruirte completamente». En ese momento el teléfono de Kerem sonó. Era Aileen. «Responde», ordenó Derin. «Ponlo en altavoz». Con dedos temblorosos, Kerem obedeció. «Hola, cariño». La voz de Aileen sonaba extrañamente serena. «Supongo que ya estás con Derin. Supongo que ya viste las fotos. Aileen, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada. Yo lo sé todo. Lo he sabido todo desde hace mucho tiempo. Cada mentira, cada traición, cada noche que dijiste que trabajabas hasta tarde mientras estabas con ella, o con las otras antes de ella». Kerem sintió náuseas. «¿Por qué?», logró articular. «Porque en el divorcio, querido esposo, la evidencia lo es todo. Y yo tengo evidencia suficiente para quitarte absolutamente todo. La casa, tu parte de los ahorros, la custodia de Eje. Los socios de tu bufete también recibirán copias de estas fotos mañana por la mañana». Resulta que acostarse con una mujer que trabaja para un cliente directo es un conflicto de intereses bastante serio. Ético, diría yo. La realidad lo golpeó como un puñetazo. Derin trabajaba para Technopark, uno de sus clientes más importantes. «Eres una manipuladora», susurró mirando a Derin. «Soy una profesional», corrigió ella. «Aileen me pagó muy bien por este trabajo, aunque debo admitir que la parte sexual fue innecesaria. Podrías haber sido más difícil de seducir». «¿Y Eje?», preguntó Kerem pensando en su hijo. «¿Qué le dirás a nuestro hijo?». La voz de Aileen al otro lado del teléfono se endureció. «Le diré la verdad, que su padre es un mentiroso que destrozó a su familia por placer momentáneo. Eje es lo suficientemente grande para entender, y lo suficientemente joven para aprender una lección valiosa sobre qué tipo de hombre no debe convertirse. No puedes hacerme esto». «Ya está hecho, Kerem. Los papeles del divorcio llegarán a tu oficina mañana, o lo que quede de tu oficina después de que tus socios vean las fotos. Ah, y una cosa más». Aileen hizo una pausa. Kerem podía escuchar su propia respiración agitada en el silencio. «La cuenta bancaria conjunta que teníamos, la vacié esta mañana. Técnicamente es dinero compartido, pero mi abogado dice que podemos justificarlo como protección de activos ante tu inminente desastre profesional. Irónico, ¿verdad? Tú eres el abogado, pero yo jugué mejor este juego». La llamada se cortó. Kerem se quedó mirando el teléfono en su mano. Luego las fotografías esparcidas sobre el sofá, finalmente a Derin, quien lo observaba con una mezcla de satisfacción y algo que podría haber sido pena.
Lo siento, dijo ella, aunque su tono sugería lo contrario. Pero los negocios son los negocios. Kerem salió del apartamento como un sonámbulo. Las calles de Estambul brillaban con las luces de neón, miles de vidas entrelazándose en la noche. Pensó en Ege, en su hijo que mañana despertaría en un mundo diferente. Pensó en su carrera, construida durante 15 años, a punto de colapsar. Pensó en Aileen, la mujer que él había subestimado sistemáticamente durante años, quien resultó ser más astuta, más paciente y más despiadada de lo que jamás imaginó. Conducía sin rumbo, pasando por los puentes que conectan Europa y Asia, simbolizando perfectamente la doble vida que había llevado. Pero los puentes también pueden derrumbarse. Su teléfono comenzó a sonar incesantemente, mensajes de sus socios, llamadas perdidas de sus colegas. El escándalo se estaba propagando más rápido de lo que anticipaba. Detuvo el auto en un mirador sobre el Bósforo. El agua negra se extendía ante él, misteriosa e infinita. Las luces de la ciudad se reflejaban en su superficie como estrellas caídas. Kerem pensó en todas las decisiones que lo habían traído hasta este momento. Cada mentira pequeña que condujo a mentiras más grandes. Cada vez que eligió el placer inmediato sobre la lealtad. Cada vez que miró a Aileen y no vio realmente a la mujer frente a él, sino solo una presencia familiar y conveniente. El despertador sonaría a las 6:30 mañana, pero Kerem sabía que despertaría en una vida completamente diferente. Una vida donde todo lo que había construido se desmoronaba, donde su hijo lo miraría con ojos diferentes, donde su nombre sería sinónimo de engaño. Y en algún lugar de la ciudad, Aileen dormiría profundamente, con el cabello negro esparcido sobre la almohada, victoriosa. La grieta que Kerem había creado en su matrimonio se había convertido en un abismo que lo tragaba por completo. El agua del Bósforo seguía fluyendo, indiferente al drama humano en sus orillas. La ciudad respiraba, vivía, continuaba. Y Kerem comprendió la lección más amarga de todas. No eres tan importante como crees. Tu vida puede desmoronarse, pero el mundo sigue girando. Encendió el motor. Tenía que regresar. Tenía que enfrentar las consecuencias. Pero cuando intentó poner el auto en marcha, sus manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. En ese mirador, con las luces de Estambul brillando a su alrededor y el abismo de su propia creación esperándolo, Kerem finalmente entendió lo que significa perderlo todo. Y lo que es peor, merecerlo.